Hola, Hola, ¿cómo estás? bien. ¿Y tú? Bien, bien aquí para un día más de Sotehuela. Así es, hoy vamos a tener un tema pues yo digo que se va a poner muy bueno, porque tenemos para empezar diferentes opiniones, que eso pues está muy bien, pero pues bienvenidos como siempre a estas transmisiones, como cada martes a las 8. Yo soy Itzel y estoy con mi compañero y amiguis Rubén Balbuena. Hola, ¿cómo están? Así es, hoy vamos a tener un tema pues reciente y a lo mejor un poco controvertido por lo que pensamos, pero bueno, explíquenos qué vamos a platicar el día de hoy. Sí, hoy vamos a hablar sobre la consulta popular, la primera consulta popular en México que se hace oficialmente. Ya hemos tenido otras consultas. Ustedes ya sabrán que a nuestro querido presidente le gusta hacer consultas para todo, pero estas son las primeras oficiadas por el Instituto Nacional Electoral. Entonces vamos a estar hablando un poquito sobre qué pasó con esta consulta popular, la participación de la gente, si hubo problemas con el INE, entre otros temitas que ahí se van a ir agregando y van a ir saliendo conforme a la conversación. Así es, como dijiste, pues vamos a estar hablando de la cuestión de la consulta ciudadana, qué es, con qué se come, para qué sirve y cuál es como el propósito a lo mejor ahorita del presidente, que fue el que lanzó esta propuesta, la primera oficial de Andrés Manuel López Obrador, pero sí, pues yo creo que pues vamos a empezar para desglosar y pues la consulta ciudadana en teoría es para tomar en cuenta todo, por lo menos en este caso los que están registrados en el INE, porque así lo dictó por lo menos en esta ocasión, los 90 y tantos mil millones o 90 y tantos millones en el padrón electoral. Y bueno, pues ¿qué es? Es conocer si la población aprueba o rechaza las propuestas que tiene el gobierno en relación a las decisiones políticas que se dan en el país. Entonces, ¿cuál fue la consulta ciudadana de esta ocasión, que fue el domingo? Pues la pregunta fue un poco ambigua, un poco Así, queda muy corto, fue bastante ambigua, cabe mencionarlo. Pero en pocas palabras era para enjuiciar a los expresidentes de Enrique Peña Nieto, Calderón, Fox y otros dos que no me acuerdo. y los que Pero en tuvieran todavía general, con vida. en general era esa la cuestión o la finalidad de la consulta popular. Sí, así es como dices, la finalidad era conocer si la gente aprobaba o no, que se hicieran estos juicios para conocer si se dio o no un buen resultado en la cuestión de los anteriores sexenios. Pero ¿cuál fue el problema? Que como dices, la ambigüedad pues de la redacción al final de cuentas. Recordemos que la redacción la hizo en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, o sea, no fue cualquier contratado, no fue cualquier empleado que dijo, háganme la pregunta. ¿Y por qué decimos que fue muy ambigua? Porque, bueno, Andrés Manuel dijo que era para enjuiciar principalmente a toda esta cuestión de los expresidentes, pero resulta que en la pregunta no fue así, fue básicamente a los actores políticos, pues, todos, creo yo. Sí, así es. Bueno, ese fue uno de los principales, pues no sé si llamarlo problemita, pero sí influyó bastante en las personas en las que fueron a votar. Hubo bastantes tropiezos con esta consulta popular, falta de casillas para que las personas que se encontraban laborando o estaban fuera del estado o etc. o caminando haciendo cualquier cosa pudieran ejercer el voto en casillas especiales, que es lo que se hace anteriormente. En esta ocasión no hubo esas casillas, por eso se perdieron gran mayoría de los votos, entre otro tema también fue la lejanía de las casillas, la falta pues de visibilidad de muchas de ellas, entonces muchas personas decían que en verdad estaban escondiendo estas casillas porque literalmente no tenían ni siquiera
algún panfleto o algo que dijera, "Ah, aquí es donde vamos a votar". Entonces también ese fue un gran problema. El otro problema también fue un gran desconocimiento y poca propaganda por parte del Instituto Nacional Electoral para convocar a esta consulta popular. Eh, en las comunidades indígenas también hubo varios problemas porque el Instituto Nacional no invirtió dinero para traducir la pregunta en lenguas mayas o otomís o en lenguas indígenas. Entonces, ese también fue otro factor importante. Yo estaba leyendo el domingo por la tarde que Reforma estaba diciendo que en varias comunidades ni siquiera había llegado la noticia de que se iba a dedicar una consulta popular. Entonces la gente se formaba porque pensaba que en ese lugar en el que era la consulta, en realidad se estaba dando pues ayuda para vacunación o alguna consulta médica. Entonces ahí va otra falla por parte del Instituto Nacional, que es la falta de propaganda. 15 días en los que realmente no hubo ninguna propaganda, exceptuando de algunos medios de comunicación que también tiene un factor importante en cuanto a la difusión de esta propaganda, porque pues realmente Televisa y Televisión Azteca o la tele abierta en general, exceptuando algunos muy pocos canales, realmente transmitieron lo que estaba pasando. Yo agradezco profundamente a las redes sociales, vuelvo a las redes sociales y a los programas o youtubers que se dedican a la divulgación de información, que realmente fueron ellos los que estaban chambeando. Por ejemplo, sin embargo, estaba recabando información de casillas donde no encontraban muchas casillas o no hubo una fluidez de gente. Entonces, pues hay varios factores para que esta consulta popular pues no fallara en realidad, porque hubo la poca gente que fue a votar, pues vimos que la mayoría fue un sí, pero no tiene los resultados que esperábamos. Y al final de cuentas, como dices, en esta consulta ciudadana existieron 59,000 urnas aproximadamente, y en contra de las elecciones que tuvimos este año, que recordemos fueron 161,000 urnas aproximadamente. Entonces es el triple, y obviamente no es comparar la cuestión, o no sé si comparar o no, porque al final de cuentas, si estás haciendo algo, pues yo diría que hay que hacerlo bien. O sea, entiendo a lo mejor la diferencia de las elecciones a esta consulta, pero entonces, ¿por qué no utilizar otro tipo de medios que hubieran garantizado que existiera una mayor votación? Porque yo también, como dices, estaba leyendo que casi todo el mundo, bueno, los especialistas y el mismo INE estaban diciendo que iba a ser, como dices, no un fracaso, pero iba a ser casi imposible llegar a ese 40% de las personas que iban a votar. Y también para hacer una comparativa, en esta consulta se invirtió 528 millones de pesos, a comparación de los 26,000 millones de pesos que se incluyeron en la cuestión de las elecciones de este mismo año. Entonces, o sea, sí, como les digo, no es como que debamos de invertir como la cuestión de unas elecciones, pero entonces, ¿cómo se maneja este presupuesto? Porque recordemos que este presupuesto no fue directamente un partido político como en la cuestión de las elecciones. ¿Cómo se maneja? ¿Por qué no hubo nada de publicidad? Porque cuando digo nada, yo creo que nada. O sea, como dices, yo estaba viendo papeles pegados y todo, pero según yo eso no era del INE. Entonces, ¿cuáles fueron esas organizaciones? ¿Fue Morena? No lo sé exactamente porque pues no había como el símbolo, pero al fin de cuentas, entonces, ¿dónde está esa inversión que también, pues, 528 millones de pesos no es como que para nada? Yo creo que por lo menos una campaña digital les hubiera salido perfectamente bien. Sí, exactamente. Obviamente tenemos que recalcar muy bien que no podemos comparar esta consulta con las elecciones, porque pues en las elecciones sí se da un presupuesto mucho mayor, pero es este también influye varia de la propaganda por parte de los partidos políticos. Entonces, tampoco podemos hacer esa comparación en cuanto a los resultados que se dan, ni a la inversión del fondo de dinero para toda esta convocatoria de casillas especiales, etc. Entonces, yo desde la perspectiva en la que lo veo, para hacer la primera consulta popular no fue un fracaso en sí,
no estoy diciendo ni apoyando, mucho menos que esto quede muy claro, que que haya sido un triunfo rotundo, que bravo, sí fue, no. O sea, sí fue un fracaso en cuanto a la participación, pero ese fracaso tiene muchos factores, los que ya estamos mencionando, y aún faltan otros factores que pues a lo largo de esta horita vamos a ir mencionando, pero creo que esos son los factores que más influyeron en esta falta de participación. Y no es por echarle la culpa solamente al INE, o sea, también hubo mucha de la culpa por parte de la sociedad y la falta de, pues, Pues de pues, interés, al final de de cuentas es interés, eso. de indiferencia, porque Sí, porque recordemos, o sea, esta consulta popular no era para el presidente, no tenía nada que ver con el presidente, y esto quiero, pues desde la perspectiva y todo lo que he leído de esta derecha ultraconservadora y de la oposición obradorista, incluso de izquierda que se opone, no era para el presidente, o sea, no lo beneficiaba a él. Que esto quiero que en realidad quede muy claro, porque muchos dicen, es que yo no voy a apoyar a López Obrador porque lo voy a apoyar yo. O sea, no, ese viejo loco, no. A ver, la consulta popular era para hacer un juicio, para ver si la sociedad estaba de acuerdo en enjuiciar a estos expresidentes que realmente cometieron, pues, pues, pues crímenes y corrupción al final de crímenes a cuentas. derechos humanos, exactamente, y entre otros muchos, como defraudación, etc. Esa Y era además la como, verdadera. y además como dices, al final de cuentas lo hubieran pensado bien, porque todos esos de derecha, todos esos que están en contra de Obrador, pues si hubieran ganado, posiblemente él hubiera estado en las mismas cuando acabara el sexenio. Entonces eso no lo consideraron, pero bueno, como dices, o sea, sí es un fracaso en teoría porque no llegó a lo que tenía que llegar, pero no fue un fracaso porque al final el 7% que llegó aproximadamente, pues sí quiere que se hagan estos juicios políticos, estos juicios que al final de cuentas es combatir la corrupción. Ahora, también aquí hay una cosa que es, bueno, si existen, ¿por qué necesitamos una consulta popular para que lo hagan, no? O sea, en serio, ahí también se demuestra que uno, la forma de jugar con los sentimientos, con el interés, y otro que pues parece ser que es muy ajeno en realidad a las necesidades que tenemos los ciudadanos. Sí, sí y no. Mira, ya hasta se me olvidó lo que dijiste. No es cierto, no Ah, es cierto, no es cierto. Mira, tú no o quieres sea, iniciar no una quiero iniciar un discusión. conflicto y el rompimiento de la azotehuela. No, pero ya hablando en serio, o sea, sí lo veo desde ese punto. Realmente, la consulta popular, pues no, pues no tenía como fin, bueno, sí tenía como fin, obviamente, el enjuiciamiento de esto, pero no sí iba a ser válido realmente. Eh, Como tú mencionas, si hay justicia, obviamente se va a ver, se va a hacer un archivo por la Fiscalía General de la República en contra de estos expresidentes. ¿Por qué no se ha hecho? No sé. ¿Hay muchas pruebas para hacerlo? Sí. Lo sabemos todos, ¿no? Pero también creo que esta consulta popular, que es la primera y que pues es un derecho que tenemos todos nosotros, independientemente de que estés a favor o no estés a favor, ejercerlo, pues es un derecho. Y Eh, además, pues y, ahora sí que hay gente, se quejan de que el gobierno nunca les hace caso, se quejan de que, pues aquí resultó que les importa un comino si existe la posibilidad de que nos hagan caso. O sea, exactamente. como les digo, vamos a estar en este salto de me estoy a favor, estoy en contra. Yo la verdad es que, pues no sé si estoy al 100% a favor o en contra de esta consulta popular, pero aquí están estas aristas, ¿no? De se quejan de Andrés Manuel, pues hubieran votado para que si hubiera existido algunos delitos, que ahorita pues no se puede asegurar nada, lo enjuiciaran. Si les dicen que nunca el gobierno hace caso a la gente, era su oportunidad de decir, sí quiero que me hagan caso y sí, pues sí voy a aprovechar esta apertura. Sí, sí, Entonces, pues, justamente,
Ya nos estamos... No, o sea, justo, tienes razón, o sea, la consulta popular era justamente para este ejercicio de la democracia, porque yo también estaba viendo estos, ay, pues estos opinadores de ultraderecha que decían que este era un ejercicio que nos va a llevar a convertirnos en un Venezuela y en una dictadura, y a ver, wow, es una consulta popular para ejercer democracia, que en este gobierno cabe mencionar, estés en contra o a favor, fue una democracia, es una Sí. democracia. Y Si se hacer esto, preocupan de eso, vean nuestro video anterior de la Guardia Nacional. Ahí sí pueden preocuparse y no tanto. Pero ahorita, como dices, o sea, al final de cuentas, la consulta popular era este punto, era este parteaguas para decir la gente si quiere pues, ser escuchada de una mejor manera, no sé. sí, mira, es que es a lo que voy, o sea, la consulta popular no era para beneficio del presidente. Y esto quiero que les quede muy en claro porque creo que nadie lo entiende, ni siquiera estos analistas que se creen súper intelectuales y que están opinando en el Universal, el Heraldo, etc., ¿no? Incluso New York Times en español está con Loret de Mola. O sea, lo que escribe, algunas partes de lo que escribe, concuerdo, pero no en todo su discurso. No era para beneficio de este presidente. Y la oposición, o eres de clase media, alta, baja, etc., no era para él. Era para enjuiciar, para hacer justicia a las víctimas que fueron perjudicadas por este régimen de presidentes como Calderón, como Peña, como Fox. Recordemos la guerra de Calderón contra el narcotráfico, cuánta gente no salió perjudicada por todo esto. Bueno, Eso, por eso era la consulta popular. bueno, víctima todos, al final de cuentas todos somos Bueno, víctimas sí, de todos los sexenios, de todos los gobiernos, de todo, porque al final de cuentas nos están robando, nos están viendo la cara, entonces, pues sí era el momento. Y además, este punto que estás diciendo es muy importantísimo, los partidos políticos. Morena fue el único que obviamente por la cuestión del presidente estuvo buscando que se hiciera la consulta ciudadana aquí en la Ciudad de México. El 75% aproximadamente de los que fueron a votar fueron de estas alcaldías de Morena. Pero ¿dónde están los otros partidos políticos? O sea, yo entiendo que pues tienen que ser la oposición y tienen que estar en contra, pero como les digo, tenían todos los refuerzos para decir, sí, vayan a la consulta y voten sí o no, le que hayan querido, pero al final es partidos, o sea, ¿dónde está ese lado de querer enjuiciar a las personas que fueron corruptas y que acabaron de alguna forma con alguna, pues, no con problema, que hicieron unos problemas en México? Entonces a lo mejor puedes llamar hipócrita a Morena, pero ustedes, los demás fueron completamente indiferentes a que los mexicanos decidieran. sí, exactamente. Y justamente vuelvo a esta recabación de medios de información que hicieron conforme a las casillas o la ubicación de las casillas. Por ejemplo, ya le estoy haciendo propaganda, sin embargo, pero, sin embargo, hizo una transmisión ese mero día en el que pues se fueron a Chapultepec, que ahí ya sabemos que está pues la clase alta, ¿no? Y solo encontraron una casilla en la que pues muy poca gente, si no es que como 20, 30 votos recabaron. Entonces, es a lo que voy, o sea, la consulta no era para beneficio del presidente, no era para... Y ahí lo vemos reflejado en cuanto a la poca participación en esas zonas de clase media alta o alta. Y contrarrestando con esta imagen que les acabo de dejar en sus cabecitas hermosas, vámonos a la otra imagen que son los pueblos indígenas, los cuales sí votaron. Hubo una mayor participación en cuanto a ejercer este derecho o este poder ejercer la democracia para enjuiciar a estos servidores públicos, ex servidores públicos. Entonces ahí vemos pues un contraste muy, muy lamentable y muy bueno, porque realmente fueron las comunidades indígenas y clase media baja las que sí participaron, hicieron un esfuerzo por ubicar sus casillas, que cabe mencionar que las casillas les quedaban muy retirado de sus lugares. Entonces, poder haber hecho eso y esa participación, buscarlas,
pues es un beneficio muy bien y nos habla de que realmente están pues hartos. Volvemos a este hostigamiento de la gente. Y yo solo como dato quiero mencionar que pues mucha gente de la tercera edad pues fue la que realmente estaba más interesada en ejercer este voto. Y al final de cuentas, como dices, creo que la gente que en realidad a lo mejor está harta o conoce un poco más, fue la que votó, porque al final de cuentas, como dices, pues mucha gente joven no fue, esa es otra realidad. Y bueno, al final de cuentas es este jugar con el estar en contra de la decisión del presidente, estar en contra de salir a votar. Y creo que ahora sí que perdón por pegarle a los medios de comunicación y a los líderes de opinión, pero qué mal hicieron y qué nefastos estuvieron. O sea, yo veía en Twitter gente que es que periodistas, perdón que los diga así, pero que como estaban muy, muy en contra, estaban justificando de no, es que cómo van a poner una consulta ciudadana en la pandemia y no sé qué. Cuando hace unos meses, cuando fueron las elecciones, era de no importa, tienen que ir a salir a tomar su decisión, a votar. Entonces, ¿dónde está eso? Al final de cuentas, pues se dejaron vender por su ideología. Ya no voy a decir monetariamente porque lo desconozco, pero les pegó su ideología y les faltó para promocionar algo que al final de cuentas es de las necesidades que tiene el pueblo, de las necesidades que tiene la gente para ser escuchada por el gobierno. Y también quiero hacer este comentario rápido de que espero que no nada más porque no existió la participación necesaria, se haga como que de la vista gorda, porque estoy seguro que el gobierno tiene mucha información de si se hizo mal o bien en administraciones pasadas, no solamente con expresidentes. Entonces, por favor, que no se quede en eso, que se hagan las investigaciones necesarias, pertinentes y que caiga quien tenga que ser culpable de cualquier cosa. Pero retomando, por favor, líderes de comunicación, o sea, no porque no sean de Morena, hagan esta ojetes a la población y decirles no vayan a votar, no se vayan a contagiar, cuando antes estaban diciendo que sí era importante como ciudadano, porque perdón, esto era realmente importante como ciudadano. Y tal vez sí existe la pandemia y tal vez necesitamos hacer un cambio de las herramientas de cómo existe, cómo hacer la votación, pero pues al final de cuentas, esta vez lo hicieron muy mal muchos, muchos, muchos. Sí, sí, completamente sí. A todos sí. Y es que, pues es que me sorprende muchísimo que, o sea, sí, no hubo la suficiente cantidad de dinero invertida realmente para todo bueno, lo que querían hacer y lo que querían lograr. Pero recordemos que el INE es una de las instituciones que más dinero necesita, más dinero se le invierte. Eh, Se le invierten 12.493 millones de pesos, y es como, ¿en qué te lo vas a gastar? A ver, realmente, ¿en qué te lo estás gastando? En altos sueldos de funcionarios, en el Universal en junio, había sacado una nota en el que decía que el Instituto Nacional Electoral realmente se gasta el dinero en altos sueldos para funcionarios, en hospedajes de lujo, en hoteles de lujo, etc. Entonces, pues ahí también el presidente había dicho que la consulta popular iba a salir por parte del INE, que yo creo que si hubieran hecho o analizado bien todo esto, sí hubiera incrementado un poquito el presupuesto, no sé, yo digo eso. Habrá quien difiera, pero también estaba con estos analistas viendo que le estaban echando la culpa al presidente por la falta de presupuesto para invertir en esto, y no, a ver, no, él no decide, él no es como si dijera, yo te doy para ti tantos millones, tú tantos millones. No, a ver, este proceso tiene que pasar por la Suprema Corte, por el Congreso, por Hacienda, y esos ya te dicen, si yo te lo apruebo o no te lo apruebo. En este caso no le aprobaron lo que realmente estaba diciendo el INE, entonces se tuvo que ir con tal presupuesto.
también hay que ponerlo en contexto porque luego no se vayan a ir con la finta de que el presidente dijo que no, no, a ver, no, tú arréglatelas, o sea, no, tiene que haber un proceso realmente. Y aquí tampoco entra en que estoy defendiéndolo, no, pero también hubo esta falta de, pues, claridad por parte de, pues, toda esta por toda esta oposición que está diciendo, ah, fue un fracaso y se está burlando. Incluso Fox ayer en la noche subió, no sé si ustedes lo vieron, eh, pues un video, un GIF en el que se burlaba prácticamente donde estaba él, Calderón y Peña, en el que estaban cantando muy alegremente. Y es un claro ejemplo de cinismo puro, y ahí es donde yo concuerdo contigo en el que realmente espero que la fiscalía los investigue lo más pronto posible. O sea, los investigue realmente. Sí, porque al final de cuentas consultan no si existen los elementos para cualquier investigación deberían de hacer, y lo diga yo, lo diga el presidente, lo digamos todos los mexicanos, tienen que sí o sí hacerlo. Y como dices, al final de cuentas se va a escuchar muy feo, pero parece que le dieron nada más gusto al presidente porque fue su propuesta, pero como todo en México, lo terminaron haciendo mal. Y lo digo lo mejor, tanto como el mismo gobierno, tanto la Suprema Corte, porque la pregunta era de lo más horrible. Yo creo que cualquier persona que esté en la preparatoria lo puede hacer mejor. Y al final de cuentas es eso. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Si vas a hacer esta consulta popular, si el INE te dice a lo mejor necesito más inversión, pues lo hubieras hecho. Porque al final de cuentas es eso. O ver una forma de optimizar ese presupuesto para que salieran las cosas. Pero parece que nada más le dieron gusto al presidente porque eso parece y en realidad no les, como digo, y a lo mejor estoy dando la razón al presidente porque pues no, o sea, ellos mismos fue como vamos a hacer esto, así, así, ya está, y no previnieron unos mejores resultados al final de cuentas. Sí, incluso el presidente un mes antes había dicho que realmente el INE no estaba haciendo una propaganda correcta o eficiente acerca de la consulta popular, y eso fue cierto. Yo no vi ningún spot, tanto en televisión, redes sociales, que dijera, ah, participa en la consulta popular. No. Ujú. Y si tú y yo, que tenemos un mayor acceso a estas redes sociales, no lo vimos, no lo topamos por parte de esta institución que para hacer este ejercicio realmente tiene que invertirle, porque tiene un conocimiento, quieramos o no, correcto acerca de la audiencia y a quién va dirigido, qué tipo de audiencia son. O sea, para todo tipo estuvo erróneo. Y pues nos enteramos por medios de comunicación independientes, porque ahí es donde vuelvo yo y es a donde también hay que echarle la culpa, hay que repartir culpas por todos lados. Yo digo, hay que repartir culpitas por todos lados. Yo le quiero dar a todos, y en especial a los medios de comunicación tradicionales. Ellos no propagaron nada. Yo lo vi por medio de Twitter, pero por medio de medios independientes. Y que yo le agradezco profundamente a estos medios que realmente se chutaron un buen trabajo en esta consulta popular. Pues muy pobre, sí, pero si lo analizamos desde una perspectiva con todas estas carencias que tuvo, pues realmente el sí fue un rotundo sí, que los enjuicien, aunque la pregunta haya sido ambigua. Volvemos a este hartazgo de la sociedad y a un correcto manejo por parte de la Fiscalía General para el enjuiciamiento o la investigación siquiera acerca de estos expresidentes. Sí, porque al final de cuentas, como dices, o sea, principalmente los medios de comunicación estuvieron muy mal, muy pésimos en decir, no, es que el presidente quiere esto, el presidente se va a dar fama. Y sí sabemos que el presidente, porque hay antecedentes de que el presidente le chifla hacer consultas ciudadanas, consultas populares para justificar las acciones que está tomando. Pero al final de cuentas, esta siendo una de las oficiales, era para que los medios dijeran, por favor, salgan a votar, porque al final de cuentas, no, o sea, yo creo que el 80-90% pues sí son tradicionales y no solamente hablar tradicionales
pues de que son en televisión, en formato de papel, sino que son tradicionales en que pues son de la derecha ahorita, pues intentan apechugar porque pues la izquierda está en el poder, pero pues estuvieron muy mal en decir que no participáramos, estuvieron muy mal en no difundir y si difundían era para tirar, porque no les va. Al final de cuentas, como medio de comunicación y como dices, o sea, los digitales, los que podemos decir que no son tradicionales, esos sí te invitaban a la consulta. Por lo menos te decían cuáles eran los riesgos y por qué era importante. O sea, yo creo que medios como Animal Político, sin embargo, este, muchísimos más, eran los que te están diciendo, es importante que ejerzas ni siquiera la decisión del sí o no, es importante que ejerzas tu derecho a como ciudadano ante el gobierno. Y bueno, pues los medios de comunicación dijeron, no, vamos, yo creo que esta cuestión sí le dieron la espalda no solamente al gobierno, sino a la idea de que los mexicanos participan en las decisiones que se toman. Entonces, es muy lamentable lo que sucedió y creo que deberían de cambiar de perspectiva para poder pues enfrentar de mejor forma las siguientes consolas, porque seguramente Oh, pues oh. seguramente por lo menos en este pequeño va a haber más. Ay, no sé si a ustedes también se les trabó un poquito, espero que no. ¿Sí me Pero ¿cómo ves escuchas? tú al fin? Sí, Ah, estábamos hablando, yo dije, no, ah. estaba con mi gran discurso de que los medios hicieron todo mal en esta ocasión. Sí, concuerdo perfectamente contigo. Y también, pues ya sabes, no falta el que se cree consultor o analista que decía que esto fue un fracaso. Pues no, no fue un fracaso. O sea, sí fue un fracaso en cuanto a que teníamos que llegar a un 40% de aprobación por parte de la ciudadanía, lo cual no se logró. Pero por todas estas cosas que ya hemos repetido y dicho. Pero en cuanto a una votación a favor, pues pues ganó el sí rotundamente. Ahí no hay nada que objetar, no hay mano negra, no hay nada. Entonces yo también, pues creo que viéndolo desde esta perspectiva y viendo todos los conflictos, las fallas que hubo, los tropiezos eh, por parte del Instituto Nacional y que me sorprende a mí todavía que le inviertan tanto dinero a este instituto, 12 millones de pesos es muchísimo dinero para que no haya logrado hacer, independientemente de que le hayan aprobado un presupuesto, Hacienda o el Congreso, la Suprema Corte, eh, teniendo toda esta cantidad, no pudieron hacer un reajuste, porque realmente ellos fueron los que no quisieron bajarse el sueldo como pues muchos funcionarios lo hicieron a favor de eh, pues de lo que dijo el presidente, de que nadie podía ganar tanto o Sí, más que el presidente, pues realmente ahí vemos también otras cositas que tiene el Instituto Nacional. sí, porque al final punto en contra el INE, ¿por qué? Porque yo creo que hubieran sido las elecciones que pasaron estos meses o esta consulta popular, pues al final de cuentas ellos te deberían de asegurar cierto margen de error. Y la diferencia del 40% al 7% pues es un fracaso, no para el gobierno, es un fracaso para el INE al final de cuentas. Un fracaso porque no supo cómo manejar esta consulta ciudadana y que queda muy mal él como instituto y eso también se debería de considerar, porque al final de cuentas, por más que haya sido propuesta de Andrés Manuel, el fallo está contra ellos que tuvieron un pésimo manejo y un pésimo resultado al final de cuentas, porque no es a lo mejor como que digas, me esforcé mucho, lancé un producto de refresco y pues a la gente no le gustó porque simplemente no le gustó. Es algo que ya deben de tener una fórmula y decir, a lo mejor si hubieran fallado por un 30 y tantos por ciento, pues ahí sí tienes una consideración,
pero en realidad el 7 es muy lamentable y sí, como dices, parece que quisieron que no se hiciera como se debería. Sí, prácticamente fue, tienes que hacerlo, pues bueno, pues ya que, vamos a hacerlo. Ujú. Pero aquí es donde Lorenzo Córdoba pudo haber hecho un buen trabajo. O sea, Lorenzo Córdoba ya tiene atrás de este fracaso muchos más. O sea, el INE realmente no está funcionando, no está haciendo la chamba que realmente tiene que hacer. Y eso es algo que se le ha venido recriminando durante mucho tiempo. Pero creo que en esta cuarta es donde más presión se le ha metido, pero Lorenzo Córdoba se hace de Sí, oídos sordos y ahí es donde yo creo que lo que hizo más bien esta consulta popular fue hacer, pues no sé si un enfrentamiento en contra del INE del INE y López Obrador, que de por sí Lorenzo Córdoba y AMLO ya están como pues así chocan en cada cosa que pues se le propone al Instituto Nacional. Entonces yo creo que en esta consulta Córdoba pudo haber hecho una buena chamba, un buen trabajo. O sea, ¿qué le costaba poner una casilla? O sea, ya había invertido tanto tiempo, pero ¿qué le había costado invertir o poner una casilla especial? Que ese también fue uno de los factores que más perjudicó en esta consulta, porque pues vimos a bastante gente que no encontraba su casilla, no encontraba dónde iba a votar, no encontraba el número realmente de dónde estaba ubicada, y si se metían al INE, pues no les aparecía ahí donde tenían que ir a votar. Entonces también eso fue una falla tremenda y fue una baja a consideración de la consulta y de los que no pudieron votar por estas circunstancias. También hubo gente que daba vueltas y vueltas, iba a diferentes casillas, pero como no era de esa delegación, pues mucha gente se frustraba y simplemente pues declinaba a no votar. Entonces, y pues a lo fueron muchos mejor faltó factores. un esquema diferente para este tipo de votación, porque al final de cuentas, pues buscabas atraer a más personas y no solamente como la magnificación de las elecciones de que ahí sí te dicen dónde debe ser, cómo debe ser así. A lo mejor faltó algún objeto digital que hubiera beneficiado y hubiera ayudado a una mejor captación de votos, porque dices, hubo, pues, ¿qué te gusta? Menos de un tercio de lo que hubo en las elecciones. Entonces, hubiera sido más amigable y más factible para toda la sociedad que hubieran existido otros tipos de protocolos para que se pudiera existir una buena votación, hubiera estado donde hubieras estado. Sí, así es. Y pues también, o sea, desde la perspectiva, ¿qué costaba poner una casilla especial? O sea, no te estamos pidiendo 3, 4, 6 o abrir otro espacio para una casilla especial, solo un espacio en el que dijera casilla especial y ya sé que cuesta dinero, pero pues realmente no le escarbaron y no le echaron la ganita suficiente. Tampoco hay que echarle toda la culpa al Instituto Nacional Electoral, también hay que echarle a la gente que no quiso participar realmente por todas estas cosas que ya dijimos a un inicio, que simplemente pensaba que, pues fue hecha o fue convocada por el presidente. O sea, mucha gente realmente no votó por esta situación porque la estaba convocando el presidente. Independientemente de que estés a favor o en contra, te caiga bien o mal, no era para él. Ya lo repetí al inicio, pero creo que es necesario que otra vez lo vuelva a repetir. O sea, la consulta no era para beneficio de él, era para beneficio de todos, para hacer una democracia. Luego se quejan de que no son escuchados, como tú ya habías mencionado, y en esta ocasión donde le están, pues donde están proponiendo ejercer el derecho al voto que todos tenemos, pues no lo hacen. Ahí también cuenta mucho la indiferencia de la sociedad por temas, eh, pues, de violaciones a derechos humanos que si todos estamos viviendo, todos sufrimos en esos gobiernos, pero creo que las víctimas realmente de todos estos conflictos, de todas estas guerras contra el narco, que como ya dije, comunidades indígenas que creo que han vivido o han tenido más contacto con toda esta guerra
fueron esas comunidades, ellos sí fueron los que realmente le echaron ganitas y fueron a votar, buscaron la manera, y otros realmente, aunque quisieran hacerlo, pues la lejanía de las casillas, una hora, media hora, pues no, se declinaban para votar. Y ustedes dirán, una hora, media hora, güey, pues está cerca, ¿no? Media hora. Pero pues no sabemos en qué condiciones de retirado está esa media hora, no es una media hora de aquí a, por el tráfico se hace media hora, pero no es una media hora que nosotros conocemos, son otras distancias. Entonces tenemos que mencionar también esos pequeños detalles que declinó mucha gente por falta de interés y por falta pues de difusión de esta consulta popular. Y para los que dicen que a lo mejor esto de las consultas no, les decimos que Andrés Manuel López Obrador, pues es magazo con eso de las consultas y muchas de las consultas le han salido a favor, como cual él cuando fue el aumento del metro hizo una consulta y no sé por qué, no entiendo, no desconozco, ganó que se hiciera el aumento. Imagínense que hubieran ganado ahorita y que sí iniciaran, que como les digo, si existen, deberían de iniciar, pero que se haya tomado en serio y esta presión de la gente, porque al final de cuentas la consulta iba a ser la presión para que se investigara, ¿qué estaría saliendo? A lo mejor no hoy, pero en un año, medio año a lo mejor. Toda esa información de lo mejor que no hicieron o sí hicieron. Porque recordemos, ahorita cuántos partícipes de estos gobiernos anteriores están pues en prisión, están en un proceso. Recordemos a García Luna, a Rosario Robles, que son de diferentes sexenios y que ahorita están por diferentes cuestiones en procesos legales. Entonces imagínense que esos hubieran llevado más directo a presidencia. Pues obviamente hubiera impactado y hubiera demostrado pues que a lo mejor los gobiernos nomás están aquí para hacerse ricos ellos y sin importarles. Y a lo mejor, como les digo, a esa gente que estaba en contra, pues a lo mejor cuando acabara Andrés Manuel iba a ser el siguiente investigado, pero pues al final de cuentas no quisieron eso. Ni una ni otra. Pues sí, o sea, es a lo que voy, se quejan de tanto de que no hacen consultas. Cuando las hacen, no van a votar. Y no es de que no se quejen luego, no, o sea, el derecho al voto todos lo tenemos, pero pues también se pasan. Y yo realmente también espero que, pues esta consulta popular, pues ya vimos que era para meter presión. Pero realmente espero que la Fiscalía General, pues sí se tome esta chamba en serio y sí lo haga. Aunque pues ya hemos visto que Omar García Harfuch pues no ha dado buenos resultados en cuanto a las investigaciones en general. Esa es una parte de que pues, yo estoy así como que, ay, no va a iniciar ningún juicio, no va a haber ninguna carpeta. Ese es un lado, pues, independiente en el que yo pienso. Pero espero, realmente espero que esta consulta y este voto que salió a favor del sí, pues, pues los haga investigar realmente a todos estos exfuncionarios por falta a derechos humanos y entre otras cosas. Así es, pero bueno, pues yo creo que aparentemente ya estamos concluyendo. Estamos dando nuestras Así. conclusiones, aunque no queramos, pero si al final de cuentas creo que la consulta haya sido quien haya sido, o como dirán, hayan sido quien hayan sido, pues en realidad sí era el momento de brillar como sociedad y demostrar que sí queríamos o no, ya fuera el sí o no. Entonces fue muy lamentable que mucha gente no participó y que en realidad pudo haber existido, como dices, al final de cuentas esto iba a ser una presión para que se demostrara que la gente quería resultados y quería castigos en el caso de que existieran verdaderas personas corruptas que hicieron cualquier acto de ilegalidad. Entonces, pues
Si han estado en anteriores live, pues yo no estoy ni a favor ni en contra del gobierno. Lo que hace bien se le aplaude, lo que se hace mal se le demuestra y en este caso, pues el único posiblemente responsable de que haya fallado esto es el INE por, si me preguntan a mí, por no tomárselo en serio lo que es la consulta ciudadana y ya se haya gastado 10 pesos, 10,000 o los 500 millones, pues se nota que los invirtieron muy mal. Sí, Entonces, así es. Pues sí, ya estamos llegando al fin de nuestro querido live y yo me retiro diciendo que pues el INE sí hizo una chamba horrible, contribuyó a esta poca participación de la ciudadanía, como dije, no tradujo la boleta a lenguas indígenas, eh, por ese lado también falló, poca propagación, pero también yo le echo, aparte del INE, le echo la culpa a la sociedad en general, a esta indiferencia, eh, y le aplaudo mucho a estas comunidades indígenas que realmente fueron las que sí representaron el hartazgo de todo este fracaso que hubo en estos gobiernos. Entonces, pues yo me retiro también diciéndoles que voten en las siguientes consultas que se vayan a hacer. Ya ven que a nuestro presidente le da muy bien ese lado, le gusta estar en contacto con la gente. Entonces voten, o sea, independientemente de que lo haga él o no lo haga él, no es beneficio para él, es beneficio para todos. Así que voten, ejerzan su derecho al voto. Y nada, pues ya, me despido yo que soy Itzel González y Rubén Balbuena. así es, le agradecemos. Recuerden que cualquier duda, queja, sugerencia para los siguientes live, nos lo pueden comentar aquí en cualquier lugar de nuestras redes sociales. Síganos en YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Muchas gracias porque llevamos casi 3 meses y es un proyecto que está creciendo muy bien. Entonces les agradecemos a todos y los esperamos posiblemente el próximo martes. Así es, muchas gracias. Escríbanos para bien, para mal, más para bien. Si quieren participar en alguno de nuestros live, pues también. Las puertas de nuestro canal están abiertas para cualquier chismito sabroso que se arme. Entonces, pues compártanos, síganos y ámenos mucho. Así es, nos vemos. Bye.